A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés. Durant les primeres setmanes i mesos després de la revolució dels bolxevics, el món sencer mirava a Rússia. L'esperança que aquest nou món que naixia com a forma de govern d'un país podia portar la llibertat a les classes treballadores omplia els cors de milions de famílies oprimides pel capitalisme. D'altra banda, però, mai el sistema havia rebut una amenaça tan gran i tan real, i els poders de les democràcies liberals es trobaven inquiets per les repercussions que podien tenir els fets a Rússia amb les classes treballadores dels seus països. A Rússia, però, el repte era molt gran. Un cop pres el poder s'havia de governar i s'havia de fer amb un país encara dins de la Gran Guerra, en una situació econòmica molt greu i amb la inestabilitat sorgida encara de les conseqüències d'haver de substituir el sistema dels tsars per un de nou. Al capdavant de tot, Vladimir Ilich Lenin, amb un sentit molt clar de l'orientació que havia de prendre la revolució dels soviets. Però, com afrontarà el comunisme el repte de ser portat a la realitat? Quines van ser les primeres mesures que va prendre el bolxevisme en entrar a governar? I els primers grans problemes? Benvinguts de nou a la Revolució Russa. Benvinguts a les portes de Troia. Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, al programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Avui parlarem del govern bolxevic, de les primeres mesures que va fer el partit de Lenin en arribar al poder de Rússia i d'aquesta manera tancarem 3 programes dedicats des del centenari de la Revolució Russa, que ja vam començar fa un any i mig, començant per un programa dedicat a les tesis d'abril de Lenin, continuant pels fets propis de l'any de 1917, de la Revolució Russa, i avui acabant amb aquests primers compassos del que va ser el govern bolxevic. I aquests 3 programes, i avui també ho fem acompanyats del César Ballarín, llicenciat en Història. Benvingut, César. Bona tarda. César, van ser fàcils els primers mesos de govern bolxevic? Si bien la toma de poder fue relativamente fácil y incruenta, el Estado zarista se estaba disolviendo, la Revolución de Febrero, frente a los acontecimientos y el auge de los soviets y del partido bolchevique, también fue relativamente fácil implantar la revolución en octubre. A partir de ese momento todo se complica extraordinariamente. En primer lugar, hemos de pensar que se estaba iniciando un proceso de transformación profundo en todos los órdenes: económico, social, político, cultural, sin ninguna experiencia previa. Es decir, era todo novedoso, era todo nuevo. Luchar contra el capitalismo se llevaba haciendo en una manera más amplia. Luchar contra la opresión se venía haciendo desde el Neolítico, pero realmente crear una sociedad nueva era la primera experiencia. Sí. Segueix-nos a facebook.com/Portes de Troia o a Twitter @Portes de Troia. Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes. I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
doncs comencem a les portes de Troia d'avui. Comentem aquesta bella cançó que està sonant. És Marchemos, bravos camarades, una obra de Leonid Radin, que, de fet, segons la majoria de relats, es va fer a demanda del propi Lenin quan ell estava a l'exili a Zúrich. I, de fet, té la particularitat, podríem dir, que es tracta d'una cançó exclusivament russa i no adaptada com d'altres també famoses de l'època, ¿no, César? Sí, esta es exclusivamente hecha ad hoc y se suma pues con las versiones de la marsellesa o de la varsoviana a canciones de este periodo revolucionario. Molt bé, doncs com sempre comencem a les portes de Troia. Ens agrada, ja ho sabeu, els nostres estimats oients, posar-nos en context. Com dèiem al principi del programa, aquest és el tercer programa que li dediquem al procés revolucionari rus. Havíem vist en un primer lloc com era la Rússia de finals del segle XIX i principis del XX i com era el sistema tsarista. També vam conèixer a través de Lenin i el seu recorregut de vida com a líder dels bolxevics que va desembocar en la lectura de les tesis d'Abril. Per aquells oients que no van estar o que no van sentir aquell programa ja fa 2 temporades, evidentment els recomanem que ho facin, però fem una petita pinzellada per qui es reincorpora en aquesta 6a temporada de les Portes de Troia amb aquest tema. César, recordem breument què van ser les tesis d'Abril? Lenin embarca en un tren blindado y sellado, financiado por el Estado, por el Imperio Alemán, y aterriza en Petrogrado, que así se llamaba San Petersburgo antes de llamarse Leningrado, el 3 de abril de 1917. Recordemos que en febrero había habido la revolución y Lenin, nada más llegar, da una conferencia donde expone textualmente las tareas del proletariado en la presente revolución, conocido a partir de entonces este texto como las tesis de Abril. Las tesis de Abril no son en ningún modo una genialidad realizada por un tío tocado por lo que sea como Lenin o una locura con una audacia y una valentía sin base alguna, sino que se trata de un material elaborado a través de un análisis hecho evidentemente de forma concienzuda por Lenin, que para esas cosas tenía gracia, y desde luego con una dosis de valentía enorme. Lo primero que hemos de decir que el partido bolchevique no acepta las tesis de Abril. El conocimiento del nivel de conciencia de las masas, la incapacidad del gobierno provisional de abordar las tareas tan fundamentales como la salida de la guerra de Rusia, dar de comer a la gente, hace que Lenin en las tesis de Abril vea que las estructuras social rusas que obliga a los campesinos a tener un papel fundamental en el proceso revolucionario. La tesis de Abril, por tanto, llama a la clase obrera a no apoyar al gobierno provisional, en definitiva, a no dejar la revolución en manos de la burguesía y a tomar en sus manos la dirección del Estado. Evidentemente, y lo tenía claro Lenin, con el apoyo incuestionable del campesinado. En otras palabras, a la toma del poder. Lenin afirma que en la fase imperialista del capitalismo, la burguesía en Rusia ja no podia jugar ningún papel revolucionari. Molt bé, i durant l'any a partir de l'octubre de 1917 van tenir lloc els fets que el periodista aquell testimoni de luxe dels fets, el periodista nord-americà John Reed va deixar molt clar en el seu llibre Els 10 dies que van estremar el món. I enterrat en el Kremlin. I enterrat al Kremlin. Explicava molt bé aquests fets que, segons ell, van canviar el món, no?
César, com va ser la substitució d'un poder per un altre poder? Bueno, la sustitución de la Asamblea Constituyente, que venía marcada por las directrices fundamentalmente de mencheviques y otras organizaciones después de la Revolución de Febrero, la sustitución de esta Asamblea no fue un golpe de Estado, ni siquiera un quebrantamiento de la democracia, que por lo demás no existía. No se puede romper una cosa que no existe. La Asamblea había sido rebasada completamente por los acontecimientos, por la lucha de clases y, evidentemente, no expresaba los anhelos mayoritarios de la población, que se centraba fundamentalmente, y es una de las piedras de toque del auge y la sustitución del poder de la Asamblea por los soviets, en la salida inmediata de la guerra. Ese será el primer aspecto que marcará el devenir de la nueva política rusa. Uh-huh. No se trataba de sustituir una democracia formal por una dictadura, sino instaurar una verdadera democracia sustentada por organismos realmente populares y de base, que serían los soviets, que recuerdo que los bolcheviques ni en ese momento ni antes eran mayoritarios en los soviets. O sea, quiero decir, aprovechas un órgano que controlas, ¿no? En aquel momento se da la circunstancia que el presidente del gobierno, Kerensky, es el que dirige también el soviet de San Petersburgo. Uh-huh. El triunfo casi incruento de la Revolución de Octubre señala a la vez el agotamiento de lo hasta entonces existente y el triunfo y el apoyo mayoritario de un programa muy fácil de entender: paz, pan y tierra, que únicamente era defendido por los bolcheviques, un grupo de exaltados, visionarios, alejados de la realidad. Nunca habría podido tomar el poder en un país tan extenso, tan complejo en lo nacional y en lo social como era en aquel momento Rusia. Uh-huh. La revolución se produce realmente en el Instituto Smolny, antiguo centro de enseñanza para señoritas bien, para señoritas nobles, donde se celebraba el Congreso de los Soviets. Como vimos en anteriores programas, la sesión se inicia a las 10:40 de la noche con la asistencia de 670 delegados y dado que el asalto al Palacio de Invierno, también hacíamos alguna referencia, no finalizó hasta pasadas las 2 de la madrugada, el tema vinos, bodegas, exaltación de la amistad, no fue hasta esa hora cuando se anunció a los congresistas que el gobierno provisional había caído i que el poder estava en mano de los soviets. Molt bé, doncs ja hem centrat de nou el tema del que parlarem avui. Ja ho hem deixat on vam acabar en els anteriors programes dedicats al procés revolucionari rus i començarem a situar-nos amb el que avui ja tractarem, que, com dèiem, és saber què va fer el govern bolxevic quan el poder ja és seu. Sí, a inicios de enero de 1918, Lenin afirmaba que el triunfo de la revolución socialista sería cuestión de meses. Probablemente había una cierta dosis de optimismo y de ingenuidad que no es infrecuente en los movimientos de izquierda. Como vimos, una vez disuelta la asamblea, los bolcheviques siguieron gobernando con un apoyo evidente de obreros, soldados y marineros que encuadraban los soviets. Para los soviets, la revolución no podía dar marcha atrás. Hablábamos en otro programa que Kornilov ya había intentado un golpe de Estado y en ese mismo mes de enero 50.000 funcionarios y empleados paralizan la administración con una huelga. La respuesta inmediata fue la creación de la Checa, organización creada y destinada a acabar con la contrarrevolución y el sabotaje. Aturem-nos aquí un moment perquè poder val la pena pels nostres oients explicar un concepte que poder a l'època s'entenia perfectament però que després de tants anys poder ha patit alguna mena de digressió.
parlem de què és la Txeca, César, per aclarir-ho, a qui la forma i quina és, una mica ja ho has apuntat, la finalitat d'aquest òrgan. Bueno, voy a tomar aire para decir el nombre exacto, que es la Comisión Extraordinaria de todas las Rusias para combatir la contrarrevolución y el sabotaje. Más tarde se amplía el nombre a Comisión Extraordinaria de todas las Rusias para combatir la contrarrevolución, la especulación y el abuso del poder. Será la organización creada ad hoc para combatir la oposición del nuevo régimen soviético. Esta comisión extraordinaria, que eso significa checa, la contracción de estas dos palabras, que a partir de entonces se conocerá como checa, evidentemente, se crea el 20 de diciembre de 1917 por Félix Dzerzhinsky, socialdemócrata polaco, antiguo colaborador de Rosa Luxemburg, que se fue aproximando paulatinamente a las posturas de Lenin. De hecho, en febrero de 1917 estaba encarcelado, fue liberado durante la revolución y se afilia definitivamente al partido bolchevique. La Checa, o esta comisión extraordinaria, fue la primera de las organizaciones de inteligencia política y militar soviética encargada o creada para combatir la contrarrevolución. Será la antecesora de organizaciones que ya nos sonarán a todos más, como la GPU, la NKVD o la KGB. La primera misión que hablábamos cuando se crea, que fue la respuesta a la huelga de funcionarios, se saldó sin detenidos, encarcelados o muertos. Me sabe mal romper el mito este. La Checa en un inicio no era nada violenta, luego con la guerra civil las cosas ja cambian, evidentemente. Que no te sepa mal, César, que para eso también estamos aquí. Com dèiem, un Lenin molt optimista plantejava que el triomf de la revolució socialista seria una qüestió de mesos, però això amaga que el plantejament és que no hi ha una marxa enrere en aquest rumb de la revolució. Per tant, quina és la idea que hi ha al darrere de tot plegat per tirar endavant amb aquesta revolució? Bueno, la idea era establecer un estado transitorio muy novedoso, evidentemente era la primera experiencia, destinado a desaparecer, una vez se hubiese tomado posesión de los medios de producción en nombre de toda la sociedad. A les portes de Troia, la història a la ràdio. Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
Molt bé, estem escoltant la Sinfonia de les Sirenes, un fragment de la Sinfonia de les Sirenes, any 1923, Arseni Avramov la va presentar a Moscou i a Bakú. Com veieu, no és una cançó gaire tradicional, venia una mica a trencar amb els cànons del que seria la música més institucional, que no estava, diguéssim, a l'abast de les classes oprimides, i com veieu, i com veureu, si podeu i voleu escoltar aquesta cançó, la teniu al YouTube sencera, barreja trossos de la Marsellesa, la Internacional, la Revolucionària Varsoviana, la Marxa Fúnebre, fins i tot, i amb sons que involucren campanades, dispares, so d'automòbils, estacions de ferrocarrils. És ben bé una cançó molt peculiar, ¿no, César? Bueno, se podría enmarcar de lo que se denominó entonces un movimiento como era el Proletkult, donde todos los tipos de artes y de expresiones artísticas se desarrollan con independencia del mercado y con total libertad. Luego veremos que por el propio devenir de la historia de la Unión Soviética, pues esto se frena y se vuelve todo más ortodoxo, por decirlo de alguna manera. Pero sí que corresponde a un periodo creativo de muchísima libertad, eso sí que es cierto. Podem dir que seria més aviat en aquests primers anys on hi ha aquesta llibertat, i més aviat cap als anys 30 la cosa es comença a fer més ortodoxa. Abans de començar el programa comentaven que això poder donava per un altre programa de les Portes de Troia, que però no com tantes altres coses les deixem en l'aire. Continuem a les Portes de Troia parlant d'aquestes primeres mesures del govern bolxevic. Per parlar, César, d'aquestes primeres mesures que s'adopten, quines serien? En enero del 18, el tercer Congreso Panruso de los Soviets aprueba lo que será la Declaración de los Derechos del Pueblo Trabajador y Explotado, contrapartida bolchevique de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano aprobado por la Revolución Francesa. Se proclama que Rusia era una república de los soviets de obreros, diputados, soldados y campesinos, fundada sobre la base de la libre unión de naciones libres como de Federación de Repúblicas Nacionales Soviètiques. Molt bé, però a tot això, la guerra mundial, la gran guerra i la implicació russa en aquest conflicte d'abast mundial encara continua. Què se'n va fer de la crida a les negociacions de pau del desembre del 17? Van tenir resposta? La llamada a unas negociaciones de paz cayó en saco roto. El convertir la Gran Guerra en una guerra y en una lucha de clases en todo el continente, evidentemente tampoco cuajó. Y en febrero de 1918 se inician las negociaciones de Brest-Litovsk con los imperios centrales. La revolución, que debía de haber sido internacional, implicaba la sustitución de la guerra, como he dicho, entre estados rivales por las guerras de clases. Era evidente que para la supervivencia de la nueva república la revolución era la única arma con la que contaba frente a las potencias imperialistas. No cuaja. Pese a ello, el 23 de febrero se crea el Ejército Rojo Obrero y Campesino, puesto que en ese momento los soviéticos ya ven claro la necesidad de contar con unas fuerzas armadas que sacaran al nuevo Estado de la impotencia militar. Fruto de esta impotencia militar, sin duda, es el acuerdo que se firmará con los alemanes. El tratado se firma el 3 de marzo de 1918 y el avance alemán cesa. A Lenin y al partido bolchevique le costó un gran esfuerzo conseguir la aprobación del tratado, porque dentro del mismo comité central del partido, dentro de las filas bolcheviques, no estaba nada clara la firma de la paz. Quins van ser els acords de Brest-Litovsk? Como hemos visto en otros programas,
una de las claves de los bolcheviques es la promesa de paz, por tanto, de salir de la Gran Guerra. Como acabamos de decir también, las negociaciones de paz con los imperios centrales crean los primeros enfrentamientos entre las filas de los propios bolcheviques. En un primer momento no se aceptan las primeras condiciones de paz, que eran durísimas, por otra parte, y se reanuda el conflicto. Los soviéticos, sabedores que no podían hacer frente al avance enemigo, ni hacer frente porque tenían en aquel momento un ejército muy pequeño, que además en buena parte desmovilizado, porque el propio Trotsky había intentado y había hecho esfuerzos para desmovilizar al ejército zarista, y por tanto, como no pueden hacer frente, como lo tenían claro, aceptan un tratado de paz con unas condiciones más duras que el anterior. El 3 de marzo se firmó dicho tratado y Rusia pierde Ucrania, que pasará a ser un protectorado alemán, parte de Polonia, Finlandia, la mayoría de los territorios bálticos y otros del Cáucaso que pasaron a manos turcas. Veremos que se abren toda una serie de conflictos que en los próximos años se resolverán pues de diferentes formas. Molt bé. Per tant, un cop que Rússia ja queda fora de la Gran Guerra, César, ja podem dir que podem avançar. Sí. Meses después, ya en el quinto Congreso de los Soviets, en julio del 18, se aprueba la Constitución de la República Socialista Soviética Federada de Rusia. En ella se establecerá lo que es la clave de todo el proceso revolucionario, que será la dictadura del proletariado, con la idea de hacer desaparecer a la burguesía, a la explotación del hombre por el hombre y establecer el socialismo. Ahí es nada. Ahí és nada. Només per aclarir, César, aquesta República Socialista Soviètica Federada de Rússia que ens acabes d'esmentar encara no és la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques, encara no és la URSS. Efectivamente, no es la URSS todavía. De hecho, la URSS se crea en 1922 con la fusión de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, la República Federal Socialista Soviética de Transcaucasia, la República Socialista Soviética que después de Ucrania, que después de finalizar la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra pasa a integrarse de nuevo al Estado soviético, y la República Socialista Soviética de Bielorrusia. Evidentemente, esta fusión de repúblicas se puede conseguir porque la guerra civil, que dentro de breves instantes haremos 2 pinceladas, estaba prácticamente finalizada. Como se puede ver, hay territorios del antiguo Estado zarista que se perdieron tras el Tratado de Paz de Brest-Litovsk y que no se integrarán todavía en este Estado soviético en 1922. Molt bé, César, i abans ens hem hagut d'aturar en explicar què era la Txeca i tu fa uns segons has dit que la clau de volta per entendre tot el procés revolucionari rus és el concepte de la dictadura del proletariat. Evidentment, crec que val la pena que ens aturem aquí per explicar tant com faci falta aquest concepte de la dictadura del proletariat, perquè també s'ha malinterpretat, s'ha volgut malinterpretar des de les postures ideològicament contràries per intentar, diguéssim, fer mal a les idees del socialisme, del comunisme. Per tant, César, endavant, què és la dictadura del proletariat? Es la definición científica de la esencia del poder estatal del proletariado, que se establecerá en virtud de la supresión del régimen capitalista y la destrucción de la maquinaria estatal burguesa. Lenin califica la idea de la dictadura del proletariado como una de las más importantes dentro de la doctrina marxista del Estado. El establecimiento de dicha dictadura, de la dictadura del proletariado, constituye el contenido fundamental de la revolución socialista
y es premisa necesaria para su construcción y su triunfo. La dictadura del proletariado, insisto, es el estado del periodo de transición del capitalismo al socialismo, y sus funciones consisten en que el proletariado usa su poder para aplastar la resistencia de los explotadores, consolidar la victoria de la revolución, organizar la defensa frente a acciones agresivas de la reacción internacional e interior. Aunque, dicho esto, la dictadura del proletariado significa no solo violencia, sino principalmente significa no violencia. Se utilizará para apartar a la burguesía y aglutinar en torno al proletariado a las grandes masas trabajadoras con el objetivo de incorporarlas a la edificación socialista. La base y el principio supremo y fundamental de la dictadura del proletariado es la alianza de la clase obrera y el campesinado, desempeñado en este caso por la clase obrera como punta de lanza. Recordar que en aquellos intentos revolucionarios en Alemania o en otros lugares fracasan porque esta alianza de obreros y campesinos no se da. Para los bolcheviques, la dictadura del proletariado es el tipo superior de democracia real para los trabajadores, que se plantea el fin de incorporar a las amplias masas a la dirección de los asuntos estatales, sociales, económicos, en todas las vertientes. Lo que hablábamos antes de la libertad creativa de movimientos de vanguardia soviéticos no se entienden sin esto, sin esta idea. Evidentemente, la principal fuerza dirigente y orientadora del sistema de la dictadura del proletariado será el Partido de los Comunistas. Formarán también parte de las diversas organizaciones de las masas trabajadoras, los órganos de representación popular, sindicatos, cooperativas, uniones juveniles y otras asociaciones, insisto, incluso además culturales, que serán los principales eslabones de engarce entre el partido y las masas trabajadoras. Hay un antecedente, el antecedente o la primera forma de dictadura del proletariado se dará durante la Comuna de París, que permitió a Marx sacar conclusiones sobre la forma estatal de dicha dictadura y cómo se debe sustituir a la maquinaria o la máquina estatal burguesa destruida. Los soviets serán una nueva forma planteada por Lenin y sobre las bases del estudio de las experiencias de anteriores procesos revolucionarios como fueron los de 1905 y principios de 1917. Estem escoltant el segon moviment de la 11ª Simfonia de Shostakovich. Altres programes també hem sentit del seu mític moment
de l'octava sinfonia de Shostakovich dedicada al setge de Leningrad. Aquesta també vol tenir un lloc aquí a les portes de Troia en aquest especial que estem fent de 3 programes sobre la Revolució Russa. I continuem. Ja hem parlat de la forma teòrica del que havia de ser aquest trasllat, aquest procés de canvi del capitalisme fins al socialisme, i com dèiem, fins ara cap partit socialista s'havia plantejat en ser, de debò què havia de fer un cop hagués obtingut el poder. César, amb tot el que hem parlat, quin és el plantejament concret que fan els bolxevics? De entrada, los partidos socialistas o el partido europeos o el Partido Laborista inglés, la toma del poder nunca lo vieron como una posibilidad. Y en algunos momentos incluso ayudaron o colaboraron para que esta posibilidad fuese más lejana. Los bolcheviques, siguiendo lo que plantea Lenin en El Estado y la Revolución, quieren acabar con el Estado capitalista fundamentalmente en 2 fases. En un primer lugar, eliminando el Estado burgués y su sustitución o su reemplazo por un Estado socialista que aplicaría la dictadura del proletariado, y en un segundo periodo se daría una paulatina desaparición de los rasgos del Estado, de este tipo de Estado, hasta que por fin llegara la sociedad comunista. Como podéis observar o como podéis ver, poco concreto i poco definido. Molt bé, i deixant de banda aquest marc teòric amb el que treballen els bolxevics, quines van ser les primeres mesures que van prendre un cop instal·lats al poder? Bueno, una de las primeras medidas fue la cesión de la tierra de la aristocracia zarista a los campesinos. Como plantea Fontana en su libro El siglo de la Revolución, esto no era una medida socialista, era una medida de justicia social. Lo podrían haber hecho tranquilamente en febrero del 17, cosa que tampoco hicieron. Pero no es una medida para la construcción del socialismo, es una medida de justicia social. Lenin, buscando remedio para la crisis económica, para el paro y fundamentalmente para el hambre que se estaba empezando a extender por el nuevo Estado soviético, hace un escrito en septiembre del 17, o basándose en un escrito del 17, la catástrofe que nos amenaza y la forma de combatirla, propondrá 5 puntos, 5 medidas. Fusión de todos los bancos en uno controlado por el Estado, la nacionalización de los consorcios empresariales, la abolición del secreto comercial, la sindicación obligatoria de los empresarios y la agrupación obligatoria de la población en cooperativas de consumo. En resumen, el control de una economía sindicada con un único banco estatal. Molt bé, i van tenir-ho fàcil a l'hora d'executar aquestes mesures en matèria de política econòmica, César? Bueno, muy pronto se darán cuenta, descubrirán que el carácter atrasado de la economía rusa, la enorme sangría humana y económica que había producido la Gran Guerra, hacía muy difícil poner en marcha una nueva economía y que el primer problema que se planteaba era conseguir alimentar a toda la población. Todo esto hemos de añadir en un marco de una brutal agresión diplomática, económica y militar por parte de las potencias capitalistas. La implantación del llamado comunismo de guerra, que no me detendré, y su posterior sustitución por la nueva política económica o la NEP, recordar la frase aquella de kulaks enriqueceros, son una buena muestra de la ductilidad de la política económica llevada a cabo por los bolcheviques. La consecuencia de la NEP hará que surjan
o se afiancen, en todo caso, nuevas capas sociales, pequeños comerciantes, pequeños industriales o los kulaks, que son aquellos propietarios campesinos que aún podrán integrar su producción en una economía de oferta y demanda más o menos. Todo esto no hemos de olvidar que produce tanto el comunismo de guerra como la nueva econòmica política, la NEP, un intenso debate en el partido bolchevique. Per tant, a la resposta que et feia sobre si ho van tenir fàcil per aplicar aquestes mesures econòmiques, hem d'arribar a la conclusió de que no ho van tenir gens fàcil. Es obvio que no, y el inmediato asedio del conjunto de las potencias capitalistas, el inmediato inicio de una guerra civil, crearán la necesidad de establecer medios de defensa. La ausencia de cuadros, tanto militares como funcionarios o especialistas económicos y técnicos, planteará la necesidad se cuestionarán la necesidad de la integración de especialistas del régimen anterior. Un ejemplo muy conocido son militares zaristas que se incorporan al Ejército Rojo. A les portes de Troia. Descobreix la teva història. Troba'ns a facebook.com/Portes de Troia i a Twitter @Portes de Troia. La enemiga posición, rojo el bosque de banderas, en la marcha rumbo al sur, son los obreros en armas, partisanos del amor, son los obreros en armas. Molt bé, doncs enfrontem ja aquest tram final del programa d'avui de les Portes de Troia, escoltant aquest Por las sombras y praderas versionada per... Una versión chilena de una pieza también de la època. Molt bé, estàvem comentant tot just abans del separador que hi ha la necessitat d'incloure especialistes del règim anterior per posar una miqueta d'ordre tècnic en aquest desgavell que cal endreçar. I un d'aquests fronts és la necessitat de crear un nou exèrcit per defensar-se d'aquesta gran agressió internacional, i no només internacional, també interior, que es genera, ¿no, César? Sí, Trotsky, que había sido uno de los negociadores de la paz de Brest-Litovsk, que dimite una vez firmada la paz de Brest-Litovsk, recibe el encargo de organizar el ejército. Este hombre iba de lío morrocotudo en lío morrocotudo. Es nombrado comisario del pueblo para la guerra y la intención es, insisto, organizar el Ejército Rojo. La primera medida controvertida, sin lugar a duda, será la de reclutar antiguos oficiales zaristas para que entren al nuevo ejército. En 1919 el Ejército Rojo contaba con 30.000 nuevos especialistas militares que venían del ejército zarista, que venían de ser profesionales con una cierta o una gran experiencia, mejor dicho, durante la Primera Guerra Mundial. La antigua Guardia Roja, formada en su momento por 10.000 integrantes, dio paso
a un ejército rojo de más de 5 millones de integrantes en el momento álgido, en el clímax de la guerra civil. Trotsky, implacable, demostró un talento militar excepcional. Exigió una disciplina de hierro. Curiosamente, un señor que había intentado socavar esta disciplina durante la Gran Guerra. Uh-huh. Y tuvo un éxito incuestionable. Pese a este, como digo, incuestionable éxito organizativo, en ese momento, o desde este momento, se plantean ya toda una serie de contradicciones dentro del propio ejército que tendrían su fin con las famosas purgas de Stalin a finales de los años 30. Este aspecto también merecería un programa aparte, pero es que nos salen como 7 o 8 programes aparte cada vez que... Cada cop que s'aprofundeix una miqueta surt un programa. Molt bé, i a més dels temes que estem comentant amb el César, en el context de les primeres qüestions que es troba sobre la taula el govern bolxevic, una revolució que creava un sistema social de bell nou, quins altres temes estaran sobre la taula i que d'alguna manera caldrà abordar i caldrà definir per part d'aquest nou poder? Bueno, otra cuestión capital que marcarán los debates y sobre todo que marcará el futuro será el mantenimiento o no de las alianzas de clase. La cuestión de la alianza obrero y campesina, bien entendida por Lenin, suscitará, como no podía ser de otra manera, importantes controversias. La cuestión sindical también abrirá un intenso debate desde el primer momento. Insisto, debate dentro del propio partido bolchevique. No pensemos en un partido monolítico. Lenin y, curiosidad, incluso Stalin quedaban muchas veces en minoría dentro de los órganos del partido. A Lenin, de entrada, todo el mundo le llevaba la contraria en cualquier decisión. Con lo cual, hemos de ver que existe un debate y que se producen, como decía, importantes controversias. La cuestión sindical, como decía, pues igual. Estamos ante una situación nueva. Los sindicatos habían sido, o los entendemos, como organismos que defienden los derechos de los trabajadores en el ámbito de las relaciones capitalistas y, por tanto, no quedaba muy claro si era necesario que siguiesen existiendo en una sociedad que supuestamente estaba en transición al socialismo y si debían de seguir existiendo, cuál sería su relación y su encaje con el gobierno y con el partido. Otra cuestión igual de importante, la relación gobierno-partido. Cómo abordar las cuestiones nacionales, la necesidad de construir un aparato también jurídico propio y nuevo. Claro, estamos hablando de todo esto se va a hacer en un sistema que está construyendo el socialismo y cómo se plantea la cuestión de la lucha de clases en este proceso. Estaves esmentant tots aquests temes que calien d'una resolució per poder fer front a moltes controvèrsies generades i la veritat és que un pensa si és abarcable tota aquesta feina. Tarea ingente, si además añadimos que a renglón seguido la guerra civil que siguió a la revolución, probablemente desde el primer día, citábamos incluso antes de la revolución de octubre del intento de golpe de Kornilov, estamos hablando que toda esta tarea se tiene que hacer con un conflicto de una gravedad extrema por su enorme coste
humano, material y por unas consecuencias importantísimas no solo para Rusia, sino para Europa y me atrevería a decir para el resto del mundo. Estamos hablando evidentemente de la guerra civil o el conflicto que se desarrollará entre 1918 y 1922-23. Com es prepara Lenin per fer front a la guerra civil? Bueno, daría para otro programa, pero los costes humanos que no tuvo la revolución, sigo insistiendo, la conquista del poder es relativamente fácil e incruenta, cosa que no ocurrirá en el momento que se quieran consolidar los avances o el proceso revolucionario. Se van a tener que consolidar además porque se tiene que hacer frente, insisto, a la promesa de paz, tierra y pan en un proceso de guerra civil entre 1918 y 1923. Kleveniuk, historiador, lo describe como un confuso conflicto en el que innumerables grupos luchaban unos contra otros, que costó 8 millones de víctimas como resultado de los combates, el hambre y las enfermedades. En este complejo contexto que describimos, encontramos dos líneas de resistencia antisoviéticas fundamentales. Por un lado, los restos de las Fuerzas Armadas zaristas, que desde el primer momento se opusieron a los movimientos revolucionarios, el Ejército Blanco, y por otro lado, los partidos y organizaciones partidarios de aquella asamblea o que habían quedado fuera del juego político y de construcción del nuevo modelo social y económico, que podríamos definir como la guerra interna de las propias fuerzas revolucionarias surgidas de febrero. Si además amalgamamos estos dos movimientos con la intervención extranjera, no olvidemos que hasta 22 países enviaron tropas para aplastar la revolución bolchevique. Hicisteis un programa de la Legión Checa y estos señores se sumaron alegremente a la fiesta. Rumanía envió tropas, Inglaterra, Francia, en fin, intervinieron todas las potencias europees. I per acabar en aquests últims segons de programa, conclusions per acabar amb aquest trio de programes, César, sobre la Revolució Rusa. Algunas palabras pueden... Bueno, sí, como vemos desde su inicio, la revolución se enfrentó a una agresión global que marcaría su posterior devenir. No solo de la lucha contra la resistencia interna, sino del acoso y derribo establecido por el capitalismo a escala mundial, creó en los dirigentes soviéticos el temor a las invasiones y a las posibles conspiraciones internas. Vuelvo a repetir, el partido bolchevique debate y discute todos los aspectos y hay diferentes corrientes que veremos seguramente en un próximo programa. Molt bé. Perdona, César. Sí, no, que este miedo marcará a sangre y fuego la trayectoria tanto del Estado como del Partido Comunista Ruso y, evidentemente, con todas las cartas encima de la mesa, era evidente, insisto, que el socialismo, si triunfaba, iba a triunfar en un solo país y esto tendría... La primera preocupación sería la supervivencia de la revolución en este único país. Molt bé, doncs no tenim temps per més, ens hem quedat aquí. César, moltíssimes gràcies per aquests programes. Si vols afegir unes últimes paraules... Dos cosas. Lenin fallece en 1924 y se abrirá el debate de cómo afianzar el socialismo en la nueva Rusia soviética. La pugna por el poder y la posterior victoria de los planteamientos de Stalin, creo que no hago ningún spoiler, no. Los dejamos para próximes entregues. Moltíssimes gràcies, César, per tornar a estar aquí amb nosaltres a les Portes de Troia, parlant d'aquest tema novament, aquests 3 programes dedicats a la Revolució Russa. Moltes gràcies, César. De res. Moltes gràcies al Salva Soler, també al control tècnic, qui us ha parlat, Sergio Rodríguez, i nosaltres us esperem a un pròxim programa, com sempre, de les Portes de Troia.
Presentador: Sergio Rodríguez. Historiadors: Alberto Retxer i Oliver Vergés. Tècnic de so: Salva Soler.